Hola, muy buenos días. Hoy, Viernes Santo, acompañamos a nuestro Señor Jesucristo en su pasión y en su camino de cruz. Por segunda ocasión, a causa de la pandemia, hemos tenido que adecuar nuevas formas celebrativas de nuestra fe. Las 7 palabras que vamos a vivir en unos momentos más sintetizan de alguna forma y contienen esa pasión de Jesús que culmina hasta la muerte en el Gólgota. Le he pedido a algunos hermanos y hermanas de la comunidad que me ayuden con esta reflexión, considerando que la pasión de Jesús está contenida en cada una de esas palabras y nos vinculan a la realidad que vive la humanidad en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte, pues muy sensiblemente a causa de la pandemia. Que estas 7 palabras toquen nuestro corazón, nos acerquen a Jesús y nos inviten a vivir días verdaderamente santos. Vamos a comenzar las 7 palabras. Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas primeras palabras de Jesús en la cruz nos llevan a poner nuestra mirada en dos puntos principales. El primero es la figura misericordiosa de Jesús, quien después de todo el sufrimiento físico por el que estaba pasando, llega a su peor momento, la crucifixión. Sin embargo, envuelto en ese dolor que recorre cada parte de su cuerpo, hay un dolor aún más grande que el de las espinas, los azotes, los clavos o los insultos. Le duele la gente que le mira. Este es precisamente el segundo punto, la gente cegada que no quiso reconocer el amor de Dios, que aún después de ver a Jesús en persona, de escuchar sus palabras, sentarse a su mesa y ver sus milagros, decidieron cerrar su corazón. Este dolor interno es mucho más fuerte que cualquier dolor físico por el que ha pasado. Es el dolor de ver que las ovejas se pierden por su propia decisión. Aún, al borde de la muerte, impera la misericordia en su corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que han elegido endurecer su corazón, Jesús ofrece una excusa al Padre y pide misericordia para ellos. A lo largo de este año tan difícil que nos ha tocado vivir, hemos visto la enfermedad y la muerte recorrer las calles, visitar nuestras casas o de algún conocido. ¿Quién no ha entristecido al sufrir los efectos de esta enfermedad en carne propia o en la de alguien muy querido? ¿Quién, ante el sufrimiento ajeno, no se ha llenado de impotencia por tener que quedarse lejos sin poder acompañar o abrazar? El camino que recorrió Jesús para ver cumplida su misión es el camino que hoy recorren millones de personas que trabajan en el sector salud, personas que concentran sus esfuerzos, su energía y ponen su vida en riesgo para cumplir con su misión, que al igual que Jesús, ven a las personas endurecer su corazón, su entendimiento y pareciera que su esfuerzo no ha valido la pena. Después de todo lo que hemos presenciado, pareciera que algunos seguimos sin entender nada. Hay quienes siguen sin acatar las medidas de seguridad. Hoy muchos de nosotros estamos en el lugar de aquellos para los que Jesús pedía misericordia. Pero de verdad, ¿no sabemos lo que hacemos? ¿No entendemos nuestra responsabilidad? ¿No podemos aguantar por el bien de los demás, usar un cubrebocas o, en respuesta al servicio del personal médico, decidir no ir a una fiesta o reunión? Jesús nos mira con misericordia y muchos voltean la mirada fingiendo no entender, o peor aún, responsabilizan a los demás de su egoísmo. Hoy Jesús hace un llamado a la reflexión. ¿De qué lado estás? ¿De los que miran indiferentes el dolor y el esfuerzo de otros? ¿De los que justifican su irresponsabilidad o falta de humanidad? ¿Dónde te vas a quedar después de escuchar estas palabras de Jesús? Jesús te está invitando a llegar a un nuevo nivel de amor propio,
amor hacia el prójimo y hacia Dios. Te invita un camino de humildad con menos justificaciones y más acción en beneficio de todos. Jesús sabe que no es fácil, sabe lo que te cuesta entender porque actúas como actúas. Comprende tu mente mucho mejor de lo que tú lo haces y sabe que hay una partecita, un empujoncito que solo Dios te puede dar y que hoy, al pedir misericordia por nosotros, abre la brecha para que abandones en sus manos ese pedacito de camino que tu condición humana no te permite avanzar. Gracias, Señor, por todas las personas que trabajan en el sector salud, que han puesto todo en riesgo e incluso perdido la vida para ayudar a quien lo necesitaba. Dios liberador, cuando aquellos que administran con urgencia tu poder curativo se sientan abrumados por tanto sufrimiento, sosténlos en sus fatigas y protégelos de sus desesperanzas. Dales tu visión para que vean el incalculable valor de sus pacientes. Otórgales consuelo y renueva su energía y compasión, por el amor de Jesús, en quien reside nuestra vida y nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu infinito amor, que nos invita a recibir tu misericordia, y a abrir una rendija para ser misericordiosos y agradecidos con nuestro prójimo. Amén. Segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ambos lados de Jesús había dos hombres que sufrían el mismo suplicio. Los dos sabían que el final estaba cerca, veían próxima la muerte. Sin embargo, reaccionan de maneras muy distintas frente a ese nivel de dolor y de sufrimiento. La reacción de uno es la desesperación, acusar directamente a Dios y responsabilizarlo de su sufrimiento. Sálvate y sálvanos. El segundo hombre, aun pasando por lo mismo, tiene una actitud diferente. Entonces, con humildad lanza su súplica. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esta acción de dejar la queja, la excusa, la justificación, de tomar la responsabilidad de sus propios actos y de pedir perdón, mueve el corazón de Jesús a lanzar una promesa cargada de misericordia. De la forma de reaccionar de estos dos hombres es que podemos aprender de la forma en que enfrentamos los sufrimientos. Llevamos poco más de un año viviendo algo insólito, que solo habíamos visto en las películas o leído en libros de ciencia ficción. Ahora llevamos más de 12 meses viendo la desolación de esta pandemia. Detente unos minutos y piensa en eso que la pandemia te ha dejado. Lo que te molesta, te duele o te avergüenza. Toma las preguntas sin respuesta, los resentimientos, la pérdida y el dolor. Tómalo todo y piensa, ¿cuál ha sido tu reacción hasta ahora? Es natural sentirse desesperado, enojado o deprimido. Es más que comprensible que llegara un momento en que perderás la esperanza y quisieras gritarle a Dios y exigirle que pare esta locura. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo llevas ahí, sentado en el sufrimiento, en lo negativo? ¿Será momento de ser como el segundo hombre y no pensar en lo que ha sucedido, sino en lo que puede suceder? Ser de los que no le preguntan a Dios, ¿por qué ha pasado todo esto? Sino más bien, ¿qué quieres hacer con todo esto? El sufrimiento es inherente a la especie humana. Por más que queramos evitarlo, es parte de la vida, y aunque tal vez no lo puedas ver ahora, el sufrimiento es el impulso que se necesita para generar cambios significativos, para llegar a ese punto de inflexión en el que dejas todo lo malo y te arrojas a la esperanza de Dios. Ese momento en que haces tu mayor esfuerzo y tienes la certeza de que Dios hará el suyo. La mirada de Jesús llena al hombre de esperanza, aún en el escenario fatalista que se presenta, y a pesar de los errores y delitos que pudo haber cometido, ahora tiene la seguridad de que la promesa de Jesús se cumple. Para aquel hombre, la esperanza convirtió su sufrimiento, sus equivocaciones en purificación y liberación. Muchos nos detenemos por años en este verbo, entender lo que nos sucede y por qué actuamos de esa forma. Entender nos lleva a ser un Dios a nuestra medida, un Dios que quepa en los parámetros humanos. Nos lleva a un Dios chiquito,
sin darnos cuenta de que el verdadero verbo en el que nos debemos detener es en confiar, porque al confiar, Dios no se vuelve chiquito, sino la vida se vuelve grande, como se volvió la vida del buen hombre. Este es un llamado a la esperanza, pues nos recuerda que, no importa lo cerca que estés del abismo, la tierra firme y el abismo, aún hay un hueco para la esperanza. No pierdas la esperanza. Amado Padre, el panorama es oscuro. La pandemia parece no tener fin. Sin embargo, hoy tus palabras nos llenan de esperanza. Danos la fuerza para resistir y la disciplina para hacer con humildad lo que debemos hacer por el bien común. Danos la sabiduría para aprender de los acontecimientos de la vida y de nuestros errores, para que sean la base de un nuevo comienzo, de un nuevo mañana. Dios amoroso, esperanza del pobre y fuente de toda salud, mira con compasión a tus hijos que sufren bajo el peso de esta pandemia. Llénanos de amor a nuestros semejantes y danos la fortaleza para luchar por el bienestar común. Amén. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Esta vez te invita a detenerte en la figura de María. Allí, a los pies de la cruz, ella contempla el término de la vida de su hijo, que también es suya. Está por quedarse sola, desprotegida sin su único hijo. Pero Jesús, consciente de todo esto, deja a María bajo la protección de Juan, su discípulo amado. Reflexionemos esta vez en las personas que han tenido que enfrentarse cara a cara con el COVID-19, ya sea que lo hayan superado o perdieron la batalla. Imagina este momento de terror en el que se enteran de su diagnóstico y entonces deben de aislarse por completo. Para los que se quedan en casa, tienen la certeza de que sus padres, sus hijos o demás familiares están al otro lado de la puerta, los escuchan, si acaso los ven por breves momentos, pero cada vez que cierran la puerta, su habitación se llena de angustia, de soledad y de miedo. La incertidumbre de no saber cómo evolucionará la enfermedad o si ese breve instante de intercambio con su familiar fue suficiente para contagiarlo. Ahora piensa en los que dejan su casa para ir a un hospital. La situación es grave y puede que sea la última vez que ven a su familia, la última oportunidad de abrazarlos o de poder hablarles. No solo es el terror a lo desconocido, sino a lo que va a enfrentar en soledad lejos de aquellos que lo confortan. Fueron muchas las personas que se despidieron y no volvieron, que se fueron con la preocupación de saber qué pasaría con su familia, quién cuidaría y se haría cargo de ellos. Pensemos también en quienes, como María, se quedan y ven partir a su familia. No solo deberán afrontar la pérdida, sino la vida de una forma distinta. Hoy, Jesús nos está invitando a la misericordia. No podemos ignorar el dolor de aquellos que han enfrentado la pérdida, que ven a sus familias incompletas. Hoy Jesús nos invita a abrazar a los desprotegidos, a ver por ellos y ayudar en las dificultades que ahora enfrentan. Señor Jesús, tú siempre viste por los más pequeños, por los echados a un lado. Danos la gracia de ser instrumentos de tu misericordia, para que todas las personas que hoy lloran la pérdida puedan sentir en su corazón el consuelo que solo tú puedes dar. Haz que aquellos que hoy viven la soledad no se sientan abandonados, sino que, siguiendo las huellas de Jesús, encuentren plenitud de vida, amándote a ti y al prójimo. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En estas palabras hay una enseñanza de Jesús que es importante señalar. En medio del peor de los sufrimientos, Jesús ora a Dios. Parece un reproche en contra de su Padre, y aunque Jesús cita el Salmo 22,
nos quiere enseñar lo importante de orar y de tener la Sagrada Escritura en nuestros labios. No importa tu estado de ánimo, si estás feliz, enojado o triste, lo importante es comenzar a orar. Es válido reprocharle a Dios por lo que nos pasa y por lo que atravesamos. Es válido sentirte molesto con Él porque no entendemos su voluntad. La Biblia está llena de reproches, está llena de gritos y quejas contra Dios. Las quejas son importantes, pero ¿cuál es la diferencia? Con todo el volumen de frustración, queja, de dolor o de protesta, no te debes olvidar de proclamar que Él es el Señor. Es válido quejarse, es válido sentirse cansado y frustrado por ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Las Escrituras están llenas de reproches, dice el Salmo 10. ¿Por qué permaneces lejos y te ocultas en tiempo de la angustia? Durante estos 12 meses hemos perdido aspectos vitales de la vida diaria, la completa libertad de tránsito, el esparcimiento y el contacto social, pero también hemos perdido muchas otras cosas y de las que tal vez no somos conscientes. Pensemos en los miles de negocios que se fueron a la quiebra, las miles de personas que engrosaron las filas del desempleo, las personas que para salvar su empleo o sus negocios se endeudaron, las personas que después de enfrentarse al COVID quedaron con deudas considerables con los hospitales. Han sido muchos y muy profundos los efectos de esta pandemia, y aunque esta terminará, los efectos económicos y sociales serán un gran reto que tendremos que enfrentar. Esta situación no termina con la vacuna, continúa con la difícil etapa de reconstruir nuestro país y nuestra sociedad. Todos tenemos algo que reprochar, tenemos una queja, estamos enojados o tristes por todo lo que ha sucedido. Pon todo lo que sientes delante del Señor, pero no te olvides de proclamar que Él es el Señor y de que su voluntad está por encima de todo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, reclamó duramente al Padre y le pidió evitar el suplicio. Sin embargo, dejó en Dios la decisión y la aceptó. Padre bueno, solemos encapsularnos en lo negativo, en lo que no queremos que pase, en nuestro sufrimiento. Hoy te pedimos que en los momentos de angustia nos permitas sentir tu presencia con mayor fuerza y que, confiados en tu voluntad, podamos abandonar todo aquello que nos aqueja y contribuir al cumplimiento de tu plan. Quinta palabra. Tengo sed. Todos hemos tenido sed alguna vez. Hidratarse es una necesidad vital para los seres vivos y en este caso es un indicador de humanidad. Jesús nos recuerda que es el Dios hecho hombre, que ahora se aferra a este signo de vida, la sed, y pide ayuda sin recibirla. Hay diferentes formas de interpretar la sed. Una es la física, que representa la vulnerabilidad, las necesidades vitales y la necesidad de ayuda. Vivimos en un país lleno de necesidad, lleno de desigualdad, de pobreza y de injusticias. Este año solo nos ha remarcado todo lo malo que hay en nuestra sociedad. Los más pobres, los más necesitados, claman por una sed que ha sido acentuada por esta pandemia. Y como con Jesús, hay quien ofrece una falsa ayuda, quien promete ayudar y no lo hace, o quien se aprovecha de los más necesitados. También hay quienes tienden la mano a su prójimo para auxiliarlo, en la medida de sus posibilidades. Jesús no recibió ayuda en la cruz. A pesar de todo lo negativo que ha rodeado esta pandemia, también hemos visto la mano de Dios tendida para ayudar a quien clama de sed. Ahora bien, la sed también representa esa búsqueda constante que atraviesa el ser humano. Los que buscan estabilidad, fama, placer, poder, etc. Pero la sed más profunda es la búsqueda de Dios.
esa fe que brilla aún en el lugar más oscuro. Decía Santo Tomás de Aquino, solo la sed nos alumbra, y mientras más profunda es la sed, más alumbra, porque mayor es la necesidad de encontrarse con el Creador. No debes olvidar que es en el momento de mayor sed en el que más te aferras a encontrar agua. Entonces, la sed es el gran motor. Miremos ahora a nuestro alrededor. La pandemia ha dejado mucha sed en el mundo, tanto física como espiritual. Identifica a esos hermanos que sufren sed física, que sufren necesidad o carencia, y también a quienes después de atravesar esta pandemia tienen una sed de Dios. ¿Qué puedes hacer por ellos? ¿Cómo puedes tú acercarles un vaso de agua en medio de su sufrimiento? Papá, fuente de vida, fuente del mayor bien para todos nosotros. Guíanos en la dirección correcta hacia un futuro mejor para tu creación. Ayúdanos a superar nuestras propias limitaciones durante esta pandemia y concédenos el firme amor de cuidarnos los unos a los otros. Danos humildad de corazón para aceptar que, sin ti, nada podemos. Por eso guía nuestras mentes hacia un mejor mañana para toda la humanidad. Querido Jesús, tú, que eres ejemplo de misericordia, permítenos saciar nuestra sed, nuestro deseo de encontrarnos cara a cara contigo a través de nuestro servicio al prójimo, a través de extender nuestra mano y brindar la ayuda necesaria para que otros vivan un encuentro vivo contigo, y a redescubrir que sólo así, sirviendo al prójimo en tu nombre, podremos encontrarle sentido a nuestra vida. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado. Una interpretación de esta palabra es la de misión cumplida. Jesús proclama que ha llegado a la meta. Jesús, al mirar en retrospectiva, se da cuenta de que hizo lo que tenía que hacer y llega al final de su vida terrena sin ninguna cuenta pendiente. Ante los acontecimientos que el COVID-19 nos ha hecho vivir, ¿te has preguntado si durante este año avanzaste en lo que tenías que hacer en tu misión personal? En medio de esta pandemia, ¿has sido la mejor persona que podías ser? ¿La mejor versión del rol que desempeñas? Padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, hermano o hermana. Reflexiona un poco. Tú, como esposo, como esposa, ¿qué no le has dado a tu pareja? O como padre, ¿qué no le has dado a tus hijos? Como miembro de la sociedad, ¿qué has hecho para mantener la paz y la tranquilidad durante esta pandemia? ¿A quién no le has dado lo que tú podrías darle? Estas palabras de Jesús nos llevan a plantearnos el final de la vida. Piensa que el ser humano tiene inclinación al pecado, pero también tiene lo que varios santos han llamado la obstinación de la misericordia divina, que de alguna manera nos permite leer la pasión de Cristo como una carrera de resistencia, a ver quién va a ser más terco, el pecado o la misericordia. Este año ha sido una carrera de obstáculos en todos los sentidos, y el final no se ve muy cercano. Por eso, Jesús te hace un llamado, te hace una invitación a detenerte y reflexionar cada una de las palabras que hemos visto hasta ahora. Es un llamado a la misericordia. ¿Qué está en tus manos para hacer un hogar mejor, una comunidad mejor, un país mejor? Jesús nos invita a tomar la responsabilidad y actuar ahora que hay tiempo, ahora que podemos replantearnos todo y tomar mejores decisiones para que al final de la carrera puedas decir, todo está consumado. Señor Jesús, concédenos la gracia de poder elegir el mejor camino, el camino estrecho, la puerta angosta, para crecer en el amor y la conversión,
para que de esas maneras seamos mejores personas en todos los ámbitos en los que caminamos. Que nuestro testimonio de vida junto a ti sea el impulso y la fuerza para que aquellos que nos rodean, que tienen miedo de cambiar el rumbo de su vida, de encontrarse contigo y abandonarse en tus manos, en la esperanza en ti y en tu Padre, tomen la decisión que tú esperas y puedan decir al final: todo está consumado. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha llegado el momento del fin, el momento de regresar a la casa del Padre. Aunque Jesús está tranquilo, porque sabe que ha cumplido su misión y ha dado lo mejor de sí, nos pone una vez más el ejemplo. Allí, a las puertas de la muerte, Jesús cita un salmo y ora al Padre. Dediquemos este pensamiento a todas las víctimas mortales de esta enfermedad, todos aquellos familiares, amigos, miembros de nuestra comunidad parroquial, conocidos y desconocidos, que habiendo llegado el término de su caminar por este mundo, entregaron su vida al Padre y volvieron a casa. Hoy queremos alzar nuestra voz al Dios de misericordia y pedir por todos aquellos que se fueron, que sin más, sin despedirse, se habían ido en soledad, en el ajetreo de un hospital o entre las paredes de su casa. Es eso lo que más duele, sumado a la tragedia de la pérdida, se suma el dolor de la soledad, del sufrimiento, de la indiferencia de las personas. En medio de esta tristeza, de este sentimiento de pérdida y frustración, nos queda la alegría de saber que ahora están con Dios, que ya no hay sufrimiento ni peste que los aqueje. Hoy, como Jesús, aceptamos la voluntad de Dios y entendemos lo importante de vivir la vida de la mejor forma posible. Señor Jesús, a partir de este momento, queremos ofrecer nuestro diario vivir para que todos aquellos seres queridos que han partido ya estén contigo o caminando hacia la casa que ya has preparado. Pero sobre todo, recibe nuestra oración y ofrecimiento por todos aquellos que tal vez, en su vida aquí, no encontraron el camino o no tuvieron tiempo de reconciliarse contigo y abandonarse en tus manos. Que por tu gran misericordia, nuestra vida sea siempre agradable a tus ojos y logremos cuando llegue el momento final, encontrarnos contigo en tu reino eterno. Amén.